Bienvenidos a Construir, Volar y Navegar, el podcast que te lleva al mundo de la infraestructura y el transporte. En cada sesión viajaremos juntos a través del complejo e interesante mundo de los diferentes modos de transporte, la red de carreteras y autopistas, los ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos aquí en una nueva reunión de nuestro podcast Construir, Volar y Navegar del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte de la Universidad Externado de Colombia. Tenemos hoy un tema muy importante, muy actual, que es un poco una revisión de la aproximación al modelo portuario en Colombia. Tenemos un cambio de gobierno que se avecina y por lo tanto queríamos analizar aquí con dos expertos cómo es el diagnóstico del modo portuario en Colombia y qué desafíos, qué propuestas pueden salir para el nuevo gobierno que va a llegar a dirigir el futuro de estas inversiones en este modo tan importante. Para ello tenemos invitado hoy a Carolina Herrera, que es la directora ejecutiva de la Cámara Marítima y Portuaria de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI. Y tenemos también invitado a Javier Franco, director del Observatorio de Logística y Cadena de Suministro de la Universidad Externado de Colombia, docente también en nuestro departamento en este preciso tema de modo portuario. Bueno, muy bien, empezaría aquí sin ofender, pero voy a empezar con Javier Franco. Le voy a dar la palabra para que nos haga un poco una ilustración sobre cómo desde la expedición de la Ley Primera de 1991 las concesiones portuarias pues han sido un modelo o esa ley ha sido un instrumento muy importante para el desarrollo de esta infraestructura, ¿no? Y analizar un poco la perspectiva jurídica institucional de lo que ha pasado desde esta expedición de la ley. Y acto seguido hablaremos con Carolina un poco de precisamente el actor principal de todo este desarrollo de esa ley primera, que han sido las inversiones privadas. El sector privado es el que ha empujado, digamos, el desarrollo. Javier, por favor. Bueno, nada, mil gracias de verdad al departamento por la invitación. Un gusto estar con ustedes en este importante podcast y compartir la mesa con Jean-Philippe y por supuesto con Carolina. Y bueno, tal vez el primer punto que queremos es muy de apertura, ¿no? De poner un poquito las bases de la discusión sobre la mesa. Yo que quisiera traer a colación, hablar de la ley primera sin tener uno el contexto, digamos, de qué había antes, a veces es fácil criticar, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la discusión de hoy parta de entender de dónde veníamos y qué nos permitió la ley primera. En ese sentido yo diría, Jean-Philippe y Carolina, que el punto de partida tal vez es mirar hacia atrás, digamos antes de la ley primera, en donde teníamos básicamente un esquema, digamos que para decirlo en palabras sencillas, era el Estado el que administraba, digamos, el terminal portuario, ¿no? Era el Estado gestionando el terminal portuario, y pues ese fue un modelo que existió en varias partes del mundo, pero que realmente probó que no funciona, ¿sí? En el caso colombiano, digamos, pues tenemos toda la historia de Colpuertos, que quizá otro día con más tiempo profundicemos, pero es una historia donde uno, y de hecho ahí está reportado documentalmente, hay libros, incluso hay un libro muy bonito del Externado, ahora se me olvidó el nombre, es un libro rojito pequeñito que hay por ahí del Externado, y habla de toda esa evolución del esquema portuario pre-ley primera, ¿no? Y trae mucho de lo que voy a decir, es decir, básicamente pues ahí nos comenta, como es bien conocido, digamos, por quienes estamos en la industria, que había mucha ineficiencia, altos costos, problemas, digamos, de tipo laboral, y realmente, digamos, no había una buena gestión del terminal, lo cual en última redundaba en que el usuario del servicio portuario pues se enfrentara a esa realidad y la padeciera, ¿no? Esa era básicamente la situación. Seguramente ya para esos años, antes del año 91, digamos que se venía un poco dimensionando qué se podía hacer, pero se necesitaba la ola que nos empujara, ¿no? Y yo creo que esa ola que nos empuja y nos saca de allí es, pues en el caso de Colombia particularmente, diría, la apertura económica del año 1991 y diría casi que de la mano, ¿no?, la Constitución Política de 1991, porque la Constitución Política de 1991 trae, digamos, unas nuevas bases desde el punto de vista de libertades económicas y digamos que
enganchando eso con todo el tema de digamos, que estamos presentando de la apertura, pues se dio realmente un escenario propicio para que cambiáramos a un modelo, digamos, de concesiones. En este modelo que trae la ley primera, pues la idea es que el participado, digamos, que el privado sea quien venga, digamos, a administrar el terminal. El Estado, digamos, que le facilita la cancha, si me permiten en términos de comparación, le facilita la cancha, pero el que juega, digámoslo así, es el privado bajo las reglas que establece el Estado, y obviamente hay un esquema de retribución. Sin embargo, para no quedarme ahí, porque sé que el tiempo es corto y que la discusión es importante que la abordemos desde varios ángulos, yo diría concretamente que hay 3 cosas que se gestaron con la expedición, o que se lograron con la expedición de la ley primera, y ya Caro nos dirá si comparte, qué pena la familiaridad. Primero, yo creo que la ley primera, digamos, logra terminar un monopolio. O sea, el primer gran punto de la ley primera es que logra terminar el monopolio estatal sobre la administración del terminal portuario. Ese es el primer gran punto. El segundo es que lo hace logrando, a su vez, mejorar la competitividad del sistema, es decir, no del terminal concretamente, no de cada terminal, sino que crea unas nuevas reglas de juego donde el país mejora su competitividad en el sector portuario. Y eso redunda en un tercer punto que tal vez lo dejo ahí para que Caro pase y nos desarrolle un poco lo que nos va a decir. Eso genera una atracción importante de inversión al sector portuario. Es decir, el sector portuario necesita unas inversiones muy importantes de capital, y para ello se necesita que los privados pues se vean, digamos, con ganas de, ¿no? Y ahora hablaremos de eso, cómo estamos ahorita, ¿no? Pero eso fue lo que en ese momento, digamos, yo creo que consiguió la ley primera, y de ahí se da ese punto de partida para empezar a avanzar. Muchas gracias, doctor Franco. Doctora Carolina, desde la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, pues usted tiene una visión integral del sector y de los actores que participan en él. ¿Cómo evalúa usted actualmente este modelo portuario? ¿Cuáles son los principales desafíos que se identifican para mantener el modelo o para mejorarlo, digamos, hacia futuro? Y un poco hablar también de un comparativo con la región, ¿no? ¿Qué podemos hacer institucionalmente, normativamente, para seguir mejorando el modo portuario en Colombia? Bueno, un saludo para ti, Jean-Philippe, y para Javier, y para todos los que nos están viendo en el podcast de Construir, Volar y Navegar. Muchas gracias por la invitación. Primero quería saludar. Y en relación con tu pregunta, desde la Cámara Marítima y Portuaria consideramos que ante todo el modelo de portuario ha sido un éxito. El modelo portuario que describe Javier, donde desde el 91 la administración de las instalaciones portuarias está a cargo de los privados, ha traído muchísimas cosas positivas no solo para el modo, sino para el país. Entonces, si uno empieza a revisar en los últimos, pues el modelo tiene más o menos 30 años, pero en los últimos 10 años, revisando los datos de inversión que tenemos, nos damos cuenta que en esos 10 años hay 3.000 millones de dólares en inversión, lo que da un promedio de 210 millones de dólares al año, solamente en las áreas concesionadas, en las áreas que son del Estado, áreas de uso público que son de todos los colombianos, y que son inversiones que después revierten al Estado. O sea, son inversiones para los colombianos que hacen los concesionarios portuarios, los privados, las empresas que deciden administrar el puerto. Adicionalmente es importante mencionar, pues eran 4 sociedades portuarias regionales: Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y el modelo permitió que hoy tengamos 62 instalaciones portuarias operativas, y de esas 62, 54 son de servicio público, es decir, están habilitadas para que cualquiera que necesite importar o exportar utilice esas instalaciones. Eso habla, digamos, que de un crecimiento exponencial, no solamente en número de instalaciones, sino también en la capacidad. Hoy en día el sistema portuario tiene una capacidad más o menos estimada por el DNP en la última medición de 463 millones de toneladas, pero incluso eso no tiene Puerto Antioquia en cuenta, que acaba de inaugurarse e introduce 7 millones de toneladas más al sistema. O sea, estamos mal contadas así con servilleta, 470 millones de toneladas. Eso ha permitido que haya competencia, que haya diversidad de servicios, que además las tarifas
hayan bajado en el momento de la privatización inmediatamente un 50% de lo que estaban para servicios de importación y exportación, y con el tiempo desde el 91 a hoy en día esa reducción ha sido aún mayor. Entonces es un modelo que realmente es un modelo exitoso. Los puertos han avanzado muy rápido, y tal vez más rápido que la cadena logística en su agregado, y ahí es donde entonces creo que voy a empezar a hablar de los retos que me preguntas, porque es necesario empezar a mirar de una forma más amplia, y empezar a mirar no solamente la instalación portuaria como el árbol, digámoslo, sino hay que ver todo el bosque completo, y hay que ver accesos marítimos, hay que ver facilitación del comercio, hay que ver digitalización y también seguridad jurídica. Entonces, desde la Cámara creemos que en ese sentido lo que hay es que hay que trabajar en cinco puntos fundamentales, o 5 desarrollos fundamentales. El primero es, viendo todo ese bosque, es garantizar la navegabilidad y profundidad de los accesos a los puertos, los marítimos y los que son fluviales. El puerto, digamos que puede ser muy eficiente recibiendo carga, pero también tiene que tener la posibilidad que los barcos que necesitan lleguen, y debe ser súper en la profundidad y la amplitud que exigen hoy en día el tamaño de los buques. De eso vamos a hablar de pronto más adelante. La conectividad multimodal. Estamos en nuestro país, digamos que se ha desarrollado mucho el modo carretero, y eso está bien, pero hay que complementarlo con el ferro y el fluvial, porque el ferro y el fluvial son más masivos, y esa masividad permite economías de escala, pero también menos contaminación. Entonces, la forma de volvernos aún más competitivos, reducir el costo logístico, es complementar el modo carretero con los fluviales y con el ferro, y eso es otro punto a desarrollar. El tercero es incentivar las inversiones, porque definitivamente debe haber reglas claras para que lo que se necesite construir en esas áreas, ya después de 30 años de concesión, pues se pueda hacer y se pues rentabilice. No es posible que un concesionario portuario asuma el riesgo del mercado, el riesgo de operación, el riesgo de seguridad en una instalación portuaria, y no pueda hacer inversiones que se rentabilicen. Y para mencionar los últimos dos, sería el cuarto, acelerar la transformación digital. Es decir, aún estamos trabajando mucho en papeles, aún tenemos trámites con sellos de panela, como dicen en Buenaventura, las panelas. Voy a panelear, eso es un trámite. El paneleo es cuando uno va a un espacio y le ponen un sello que es como una panela, y entonces así de grande, y entonces puede hacer otros trámites, y eso hay que superarlo, porque la despersonalización de trámites y la digitalización permiten más eficiencia y ahorro de tiempo para todas las agentes de la cadena. El último que yo diría es acompañar la transición energética, porque pues digamos que hablamos mucho del tema de la transición energética, y tal vez los puertos no son el actor más contaminante, pero el puerto es un eslabón entre el barco, que sí contamina, y los otros agentes que también en los otros modos son contaminantes. Entonces debe ser el que permita o que habilite, digamos, que el abastecimiento de los combustibles más limpios, y la posibilidad, digamos, que tengan esos actores de hacer cambios. Además también pues deben ser eficientes energéticamente, tienen que buscar electrificarse, de tal manera que yo creo que nosotros no necesitamos, en este estado de la situación, no necesitamos empezar de cero. Tenemos un sistema portuario que es fuerte, pero tenemos que empezar a buscar que todo el ecosistema logístico empiece a crecer o empiece a avanzar en la misma velocidad. Creo yo que esa sería mi respuesta. Qué pena si me alargué. Ya Caro resolvió todo. No, muy interesante. Pues yo aquí haciendo como un resumencito, ¿no? Antes de la ley primera, el modo portuario, usted lo dijo muy bien, doctor Franco, era una actividad que era esencialmente pública, pero hay que recordar también que eso le producía pérdidas a la nación, ¿no? Esos eran negocios que no le daban utilidades a la nación, es decir, que la nación tenía que sacar de su presupuesto general recursos para poder pagar esa actividad, cuando en el resto del mundo
en los ejemplos que funcionaban bien, eran unos, digamos, una actividad económica que producía, al contrario, ¿no?, ingresos para los que invertían en el negocio. Entonces tenemos un problema, eran menos recursos públicos para inversión social porque los destinábamos a una actividad que en principio debía ser superavitaria, ¿cierto? Lo segundo, pagaba la nación unos salarios absurdamente altos a los empleados allá en los puertos nacionales, absurdamente altos, y que la actividad económica no daba para pagar esos salarios, y además los pensionaba con 20 años de trabajo, ¿no? Era un modelo totalmente absurdo. Por eso, fíjense que la Constitución del 91, lo primero que hace es expedir la ley primera después de esa Constitución. O sea, arreglemos este tema portuario. Y el cambio es fundamental, y es por eso lo que ustedes dicen es exacto, es totalmente exitoso. Hoy, el modo portuario, el sector, la actividad portuaria, es un sector que no requiere recursos públicos, donde el sector privado hace inversiones, genera empleo altamente calificado con salarios muy altos allá en las ciudades donde están esos puertos. En general, en esas ciudades esos salarios son de los más altos en esas ciudades. La actividad económica paga impuestos nacionales, paga ICA, inclusive regalías, contraprestaciones, etc. Entonces, una actividad económica que era nacional, pública, que daba pérdidas, hoy es exactamente todo lo contrario. Ahí se demuestra que el sector privado puede participar y debe hacerlo en esas actividades donde es capaz de generar riqueza. Y hoy le genera riqueza porque le paga impuestos. Entonces, en vez de hacer inversiones en puertos como se hacía antes del 91, hoy la nación tiene unos impuestos que recauda ese sector y que puede utilizar en inversión social. ¿Cómo ha cambiado esto? Y estamos hablando de 30, 40 años de evolución. Entonces, una buena película, para no hablar solo de la foto. Doctor Franco, pues las concesiones portuarias tienen una interacción, involucran una interacción entre múltiples actores, ¿no? Públicos, privados, obviamente, y el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Ahí hay normas, hay temas regulatorios, hay temas ambientales, contractuales con la ANI y tal, hay una superintendencia que vigila, que controla, que supervisa. Entonces, ¿cuáles son esos retos jurídicos o institucionales que enfrenta hoy el modelo, ¿no? Sí. Y una pregunta que es muy concisa, ¿y la ley primera requiere cambios, requiere modernizarse, o así está bien y dejémosla quieta? Sí, no, fantástico, porque creo que el tema es, o sea, estamos dándole el clavo. Sin embargo, antes de avanzar, quería devolverme un poquito, simplemente para decir el nombre del libro que me quedó la duda ahí, y me parece importante la referencia para que complementen la película con el libro. ¿Por qué ha sido exitosa la reestructuración portuaria en Colombia? Publicada por El Externado en el 2003, el autor es Luis Zuleta Jaramillo. Él planteaba, como lo decíamos, pues básicamente temas de exceso de personal, problemas de orden financiero, inadecuada gestión de los recursos físicos, cosas que básicamente ya abordamos. Bueno, entonces pasando a este segundo cuestionamiento, retos jurídicos y si realmente se requiere una modernización de la ley primera. Quisiera empezar por lo segundo, es si a mí me preguntan y me dicen, oiga Javier, usted como persona, abogado que trabaja en el sector, después de haberlo vivido y sufrido un poquito, más de 20 años, ¿qué piensa? Yo diría, mire, yo empezaría por esto. A mí la ley primera me gusta mucho, ¿sí? Me parece una ley bien orientada, acertada desde el punto de vista de su formulación, y además una ley que ha sido de las pocas leyes, me atrevería a decir, y de las pocas normas, para no hablar solamente de leyes, que realmente supo capturar las necesidades fundamentales de un sector para proyectar ese sector desde una perspectiva normativa. Es decir, la norma le ha ayudado al sector. Porque lo que estamos viendo en logística en general, por no hablar únicamente de los puertos, es que las normas se han vuelto un poco el enemigo del sector. Estamos en un sector absolutamente sobreregulado, si hablamos del sector transporte, ahorita que tú hablas de conectar las cadenas logísticas, la realidad es que uno habla con la gente y la gente no sabe cómo hacer para cumplir tanta norma. La ley primera es una ley relativamente corta, es una ley que establece unos moldes muy claros y es una ley que ha funcionado, esa es la realidad, ¿sí? Sobre todo porque a mi modo de ver, y yo como abogado, digamos, tengo ese gusto, digamos, por las normas que son más de principio, que establecen unas bases, pero no te regulan el color del tornillo, porque es que cuando tú entras a regular el color del tornillo, sobre todo en temas de transporte y logística, lo que haces es crear un problema, porque entonces los que quieren cumplir, es muy difícil cumplir, y los que no quieren cumplir, pues pasan de agacho un poco porque no hay capacidad de supervisión para tanta gente a ese nivel micro.
Entonces yo creo que la ley primera realmente supo capturar ese sentir y personalmente creo que más que una modernización hay que mirar dentro del esquema de la ley primera cositas que se puedan mejorar. Los temas de digitalización, los temas de descarbonización, hay algunas cosas que hay que mirar un poco cómo entran ahí. Pero ¿cuáles son los 2 retos jurídicos concretos que yo creo que el sector portuario tiene en este momento y que son para mí los de mayor dolor? Ya Carolina nos dirá, perdón, desde la industria si tú compartes esa visión, Caro, o no. Pero para mí los 2 retos críticos son, 1, un tema de seguridad jurídica, lo mencionabas. ¿Cuál es? El tema de las reconcesiones. ¿Por qué? No, ese es un tema complejo jurídicamente, no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente digamos que la ley primera tenía un esquema donde las concesiones portuarias eran básicamente de 20 años, pero prorrogables siempre que estuvieran las condiciones bajo las cuales se otorgaron las concesiones indefinidamente, digámoslo así. Luego llegó la Corte Constitucional, una sentencia muy conocida por todos en este sector, año 2008, y básicamente lo que nos dice es, no, mire, es que hay que tener otra visual, esto puede tener una prórroga, digámoslo así, y luego volvemos un poco al modelo de volver a competir desde cero. Eso digamos que aunque desde el punto de vista constitucional, digamos, para no entrar en ese como debate de si eso está bien o mal, ¿sí? El punto es que puede que desde el punto de vista constitucional eso tenga alguna lógica, ¿sí? Pero desde el punto de vista del negocio portuario tiene múltiples complicaciones, porque, por ejemplo, para abordar uno solo de los problemas, es si usted hoy en día tiene un concesionario portuario, claro, usted tiene en concesión, por ejemplo, la zona donde está la línea de atraque, es decir, donde llegan los buques, ¿sí? Pero usted tiene atrás de la línea de atraque muchas veces, tiene una zona, digamos, donde hay inversiones de almacenes, de depósitos, que muchas veces son de los privados, ¿no? Son las famosas zonas adyacentes de servicio. Y entonces, si pensamos por un minuto en que después de 40 años, digamos, usted vuelve y compite de ceros, entre comillas, ¿sí? ¿Cómo sería en la práctica el fenómeno bajo el cual le entregan eso a otro? ¿Y qué pasa con las zonas adyacentes? Porque eso sí es de las personas que actualmente están ahí. Entonces hay múltiples problemas prácticos. Yo creo que el COMPES del 2023, el COMPES portuario, digamos, más reciente, de alguna manera como que trata de poner problemas sobre la mesa, pero yo creo que a hoy no tenemos resuelto ese problema. Y yo creo que ese es el gran problema del sector portuario en Colombia. O sea, yo creo que a eso hay que encontrarle una razonabilidad técnica, una razonabilidad económica y una solución pronta, porque el tema no puede seguir así. Es decir, eso es lo que nos está trabando también es temas de inversión en el sector. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos y de los cuellos de botella jurídicos. El otro, que no pienso desarrollarlo mucho, pero lo dejo ahí sobre la mesa y Caro, si quiere lo trabaja, es el tema de las famosas inversiones de cola, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con las inversiones que se hacen o que están previstas hacer al final de la concesión. ¿Por qué? Porque normalmente las inversiones en los planes de inversiones de las sociedades portuarias, etcétera, pues para que el negocio tenga sentido se hacen al principio. Pero lo que pasa es que si usted tiene una administración de un terminal 40 años, pues llega un punto donde se hace necesario cambios, meterle plata al negocio, hacer temas, por ejemplo, como los que estamos viendo ahorita, descarbonización, hay una cantidad de cosas, pero realmente hay incentivos para hacer eso y es fácil. ¿Cuánto tiempo toma, por ejemplo, modificar un plan de inversiones en la ANI? O sea, hay demasiadas trabas administrativas y no se ve, digamos, un incentivo, un estímulo frente a esas necesidades del sector. Entonces yo creo que, para no hablar de más, esas serían concretamente las 2 que yo pondría sobre la mesa. Bueno, yo tenía otra preguntita para la doctora Carolina, pero obviamente si quiere reaccionar sobre todo lo que vamos hablando, bienvenida, ¿no? Porque el doctor Franco le hizo ahí como 3 preguntas. Sí, me hizo muchas preguntas, pero sí me parece chévere ir a las preguntas de Juan. Pero además también me quería devolver sobre un comentario que tú hiciste, porque quería dar el dato que este año en la Cámara nosotros logramos tener, y es un dato muy importante. En efecto, el modelo anterior de Colpuertos no solamente generaba una carga enorme al Estado que todavía se está pagando, porque aún tenemos pasivos pensionales de antes del 90, claro. Exacto. Entonces, no solamente eso, que es absolutamente cierto, sino que más o menos al año este sector está generando 523.000 millones de ingresos al Estado, que utiliza el Invías una parte para hacer carreteras, para hacer puentes, para hacer obras de todo tipo que hace el Invías, y también una parte la reciben los municipios. No solamente estamos hablando acá de contraprestación portuaria, que es como el fee que pagan por explotar el área,
sino también IVA y renta. Entonces, y el ICA. Entonces, exacto, son impuestos de municipios, son impuestos del orden nacional que ayudan enormemente para la financiación. Y en mis conversaciones con el INVIAS siempre el tema, digamos que se destaca como relevante. Es un ingreso que no es poco para el INVIAS, es un ingreso que es importante y que ellos valoran mucho dentro de todo su presupuesto. Entonces eso quería agregar. Y también quería agregar algo que no dije al principio y que es clave y no lo he debido olvidar, pero es toda la inversión social que hay alrededor de los puertos, porque los puertos no solamente están comprando grúas o RTGs o montacargas, sino que en realidad muchos están haciendo primero contratación de personas de la zona, ¿sí? Y priorizan eso, tienen muchos incluso programas de formación, han hecho escuelas, han hecho equipos deportivos, incluso vinculación, convenios con el SENA para que el SENA llegue y forme la gente, porque muchas veces son personas pues que no tienen una formación requerida, pero esa labor también es súper importante. Lo que pasa es que no puede hacerla sola el privado, porque mientras que haya un espacio o haya una empresa como estas que se ubique en un área y empieza a generar ese nivel de empleo y desarrollo, llegan de todo lado muchos más y pues nunca va a ser, digamos que, suficiente la labor que haga el puerto. Entonces eso es bien importante. Yo reaccionando al comentario de Javier, y tenía muchos nervios porque yo no sabía qué iba a decir de la ley primera y yo también soy fan de la ley primera. A mí me parece que la ley primera es una ley que es como el sticker de los WhatsApp. No dijo mucho, pero dijo lo que era. Sí, exacto. Realmente no necesitó entrar en demasiados detalles para abarcar lo que el sector necesitaba, y se ha venido a veces afectando por reglamentaciones ya posteriores. Entonces yo también creo que está muy bien estructurada, que hay que empezar, digamos que a mejorar cosas que se han venido, no solamente digamos que implementando de pronto por conceptos o por sentencias, sino también un poco como que cobran vuelo teorías jurídicas que no están escritas en ninguna parte, pero entonces empiezan a hacerse de una manera y pues digamos que hacer entrar en razón a los que están aplicando la norma es muy complejo. Entonces creo que digamos que sin querer ahondar demasiado en eso, yo también pienso que es una muy buena ley. Y permite, digamos, que lo que el sector necesita ahorita. Claro, la ley se hizo en una época en donde lo que había que hacer era expansión portuaria, y ya no necesitamos tanta expansión. Entonces vienen retos como el principal, que es los incentivos en este último segmento del término de las concesiones, que es las colas de las concesiones. Las concesiones estaban, digamos que en un principio pensadas para que pudieran renovarse automáticamente, pero en aras de que haya competencia, esto se dijo a través de una sentencia, hay que dejar una sola renovación, y estamos en un momento en donde le quedan a las primeras concesiones del 93, pues les quedan 8 años. Entonces, si ellos si quieren hacer inversiones para recibir buques más grandes, para prestar mejores servicios, para digitalizar algunas operaciones, para hacer transición energética y empezar a generar combustibles más limpios, tienen que tener la forma de rentabilizarlas, y si no es el tiempo, pues sería pagar menos contraprestación, pero estamos en una sin salida porque ninguna de las dos cosas es modificable hoy en día. Entonces tenemos que hacer un marco jurídico que permita ese incentivo en las colas de inversión. Pero sí hay que cambiar la ley, entonces. No se necesita. Lo que vimos es que, digamos, se puede crear un mecanismo en donde se le puede decir al concesionario, mire, entonces usted se le va a acabar la concesión en 8 años, pero entonces hagamos un otro sí del contrato, y yo garantizo que en la próxima concesión, ya sea que usted quede en la nueva concesión o que llegue un tercero, el Estado le va a reconocer lo que le falta. Es decir, hago una inversión de $1 millón, y en los 8 años recupero $500,000, me hacen falta el resto. Entonces queda como ese saldo por recuperar, que se le podría entregar al concesionario, digamos que no lo quiero poner así como en un cheque, pero se le entregaría como así en algo muy directo al final de la concesión, o si él vuelve a iniciar la concesión, él le quedaría ese saldo como una inversión ya hecha, y empezaría a contar el flujo de caja
de toda la concesión nueva con ese saldito al principio y las otras inversiones que haga. Entonces nosotros lo que hemos hecho, y en eso pienso que el Ministerio de Transporte en este gobierno avanzó con esa línea de acción del COMPES, porque en efecto el COMPES 3118, es que es el último, ahí dijo, oiga, señor, 4118, este COMPES dijo, señor Estado, usted tiene que definir cómo va a hacer para incentivar las inversiones en la cola de concesión y tiene que definir cómo le va a generar un marco jurídico a los concesionarios que se les acaba la concesión para que o se vuelvan a presentar o hagan un concurso y se defina nuevamente quién va a estar en esa concesión. Eso hay que hacerlo, estamos en proceso, y a lo que iba era que en el desarrollo, digamos que de esas dos acciones, se han hecho un par de estudios en este gobierno jurídicos en donde digamos que la buena noticia es, oiga, esto se puede hacer vía reglamentación, vía modificación del decreto 1075/9 del 2015, que es de todo el reglamentario de nuestro sector transporte y que tiene una parte dedicada al modo portal, al 1079. Es 1079 del 2015. Entonces eso se puede hacer por esa vía y creo que estamos como encaminados. De hecho hay un proyecto que ya el ministerio tiene digamos que más o menos redactado. Proyecto de decreto. De modificación del 1079 para incluir estos incentivos en la cola de inversión y las nuevas reconcesiones que llama Javier. Lo que pasa es que el concepto de reconcesión se ha vuelto como un poco como comodín y como medio prohibido, porque entonces ahí se da la idea de que es que está el nuevo concesionario en esa concesión. Y eso es lo que la sentencia dijo, no se puede hacer porque acá hay que generar competencia y no podemos dejar a un solo concesionario ad infinitum en una concesión. Es como podríamos decir casi que mal llamado, ¿no? Es el mal llamado. Bueno, entonces yo creo que ahí respondo la pregunta de Javi y me alargué con otras cosas. Estamos más o menos de acuerdo con Carlos. Sí. Eso estuvo bien. No, pero yo tenía más preguntas, obviamente, pero se han ido contestando en la medida en que estuvimos conversando. Entonces, pues yo no les haría más preguntas así específicas, salvo una que teníamos por ahí, ¿no? Que era de esa relación entre sociedades y operadores portuarios. Sobre eso, ¿qué pueden ustedes decirme? Es una pregunta para ambos que... Es una pregunta también compleja. Es como para otro podcast. Y que tiene políticamente, y que tiene unas aristas, digamos, políticas y económicas también, digamos, de mucho calado, ¿no? Pero, digamos, en palabras sencillas, lo que podríamos decir rápidamente es, a mí personalmente no me parece tanto, porque hay gente que habla del vacío, ¿no? Del vacío en la ley a propósito de la relación entre la sociedad portuaria y el operador. A mi modo de ver no es tanto que exista un vacío, porque ambos conceptos están previstos en la ley primera. Digamos que para mí es un desarrollo que ha probado ser hasta cierto punto suficiente, esa es mi opinión personal. Y la interacción entre ellos, lo que pasa es que ha habido problemas, eso sí no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. De pronto en lo que tiene que ver con el acceso muchas veces y los parámetros para el acceso de los operadores en ciertas terminales, digámoslo así. Entonces, ahí yo creo que lo que podría discutirse o lo que podría pensarse a futuro es si, por ejemplo, se establece algún parámetro, digamos, más que tenga mayor claridad en esa zona para ese tema del acceso. También, por ejemplo, está el tema de los contratos de operación portuaria, que es algo que no está regulado en la ley, y que de alguna manera también, digamos, y lo digo porque como abogado he tenido alguna vez que meterme en este tipo de cosas y pues, a ver, lo que pasa es que yo no soy de los que creo que todo debe regularse. Al contrario, muchas veces el hecho de que no esté regulado termina siendo mejor. Entonces, por eso, digamos, si bien hay gente que habla de un vacío, yo creo que es más un tema de sentido común y de alineamiento y de hacia dónde va el sector. Y yo personalmente creo, y con esto cierro para darle la palabra a Caro, lo que no creo que sea bueno, o sea, uno puede tener un lineamiento A o un lineamiento B, pero el hecho de que a veces en ciertos temas no haya alineamiento, o el lineamiento dependa del color político, eso sí me preocupa, ¿sí? Por ejemplo, como en este gobierno en algún momento se puso sobre la mesa el tema de que por ejemplo, alguna vez alguna noticia refirió la posibilidad de que la Armada administrara terminales. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? ¿No? Eso lo pone uno a pensar mucho en términos como abogado,
porque entonces, pues, ¿dónde queda lo que dice la ley? Entonces creo que un poco el mensaje que dejaría sobre la mesa es, para mí personalmente en esa relación no existe tanto un vacío. Creo que lo que existe a veces son espacios que deja la norma. Habría cosas que sí, digamos, en términos de competencia y demás se podrían revisar, pero creo que no necesariamente hay que, digamos, entrar a sobreregular el modelo. Creo que ese no es el futuro. Doctora Carolina, entonces ya como a manera de conclusión sobre ese tema, pero también conclusiones generales desde la perspectiva ya del sector privado, ¿qué es el que hace las inversiones? ¿Qué es el que paga impuestos? ¿Qué es el que está generando esa riqueza hoy después de ese cambio de modelo? ¿Qué conclusiones nos da usted? Bueno, en relación con el tema de operadores portuarios y sociedades portuarias, yo también coincido en que la ley primera fue clara. Ella diferenció un operador portuario, lo definió, dijo qué hacía y también dijo qué hacía una sociedad portuaria y qué posibilidades tenía. De hecho, además también indicó que la sociedad portuaria no puede ser un monooperador, es decir, dentro del puerto tiene que haber la posibilidad que haya más de un operador portuario. El puerto no puede monopolizar la gestión de la carga, que es lo que hace un operador portuario: desembalar, descargar, vaciar, subir el contenedor y bajarlo. Entonces yo creo que en eso la ley fue clara. Yo creo que hoy en día lo que ha venido faltando, y tampoco creo que sea bueno regular más. La Superintendencia de Transporte tiene incluso un registro de operadores portuarios, hay más de 300 de operadores portuarios registrados. Entonces yo también lo que creo es que aquí hace un poco de falta, hace falta que realmente las entidades de inspección, vigilancia y control verifiquen que el operador portuario esté cumpliendo con su labor, que la sociedad portuaria pues también cumpla con su labor, y que pues tanto técnicamente como a nivel laboral, porque también luego digamos que creo que los principales problemas que se han presentado a nivel del operador es temas que tienen que ver con incumplimiento de normas laborales y el tema de trabajo decente, ¿sí? Y un poco la precarización del trabajo a través de intermediaciones o tercerizaciones laborales que son, digamos que las permite la ley, pero hasta cierto punto, o sea, o con ciertas condiciones. Entonces creo que ahí hace un poco más de falta intervención de las autoridades de inspección, vigilancia y control, más que de reglamentación. Y así como, digamos que como de resumen, yo lo que diría es que nosotros, como de verdad, como pensando como Colombia, creo que tenemos unas enormes posibilidades en los próximos años, porque todo lo que ha venido sucediendo en los recientes años, desde el COVID, crisis pues en Oriente Medio, la guerra de Ucrania, el canal de Panamá que sufre unas restricciones, todo eso lo que ha venido haciendo es que se reconfiguren las rutas del transporte marítimo, y Colombia, que yo sé que suena trillado, pero que tiene costa atlántica y costa pacífica, tiene una ubicación supremamente privilegiada en términos de la distancia que hay desde Colombia a centros principales de consumo del mundo, ¿sí? Y es menos kilómetros que desde otros lugares hacia Europa. Pues yo creo que tiene que aprovechar lo que tiene como infraestructura en términos portuarios para tomar las medidas que hagan que todo el ecosistema de comercio exterior empiece a avanzar tan rápidamente como han avanzado los puertos, ¿no? Creo que los puertos, por ser, digamos que los que reciben el barco, que es un negocio internacional, tienen que estar al nivel de los otros puertos del mundo, y no lo dije al principio, pero tenemos puertos en el top 3 del ranking mundial del Banco Mundial en eficiencia y productividad. Cartagena fue el número 3 en el 2023 entre 370 puertos, y Buenaventura también está este año en el top 10, ambos están en el top 10. Entonces son puertos muy eficientes, son puertos rápidos y son puertos, digamos, que hacen que la operación del barco sea eficiente, pero toda esa competitividad de nosotros no depende únicamente de tener mejores grúas, de tener mejores muelles, sino
y de la capacidad instalada, que ya dijimos que era suficiente, sino que dependerá de nuestra capacidad para integrar toda esa infraestructura y tecnología en temas de sostenibilidad, transición energética y talento en una visión, digamos que de país a largo plazo. Sí, 10 segundos para complementarte ahí rápido. Es decir, yo creo que el tema también es lograr que efectivamente el modelo tenga un cierre, lo que tú estás diciendo, si los privados están siendo eficientes, si el modelo está logrando ser eficiente y hay la data que permite demostrar que eso es así, que ojalá la relación con el Estado también sea eficiente, lo que hablamos ahorita de los trámites que a veces toman varios años, ojalá sea mucho más corto, y que de alguna manera en general, digamos, todo lo que tenga que ver con la parte jurídica, pues sea un proceso mucho más expedito, que lo jurídico no sea el palo en la rueda del negocio. Yo creo que ese es el mensaje de cierre. Bueno, entonces como conclusiones, obviamente el modelo, ese cambio fue exitoso, ya hablamos de todos los resultados, ¿cierto? No necesitamos hacer cambios pues normativos, se puede trabajar con decretos, el gobierno viene haciéndolo, es decir, hay técnicos allá trabajando en eso, entonces podemos mejorar eso. Lo que sí debemos hacer es pues hacer todo para incentivar las inversiones privadas, no que no puedan invertir, porque es como facilitar la vida. ¿Sí? Exactamente. Sí. Facilitar la vida. Entonces, bueno, el camino está ahí. Quería agradecer al doctor Javier Franco, a la doctora Carolina Herrera, por venir con nosotros a hablar de este modo que es bien interesante, cómo pasó del modelo estatal al privado y demostró que funciona mejor. Eso es clave para todos los discursos, para los siguientes proyectos, para los siguientes desarrollos. Y muchas gracias a nuestros oyentes por escuchar todos estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Atención a todos los interesados por la infraestructura del transporte y el desarrollo del futuro. ¿Estás listo para transformar tu carrera y marcar una diferencia real en el mundo? Tenemos las inscripciones abiertas para nuestra especialización en Derecho de la Infraestructura, que cuenta con los principales expertos de la industria y te proporcionará una comprensión profunda de los proyectos de infraestructura, desde la planificación y financiación hasta la gestión y sostenibilidad. Visita nuestro blog para obtener más información. Y así llegamos al final de otra interesante sesión de Construir, Volar y Navegar. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación sobre infraestructura y transporte. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales para estar al tanto de las sesiones futuras y de contenido adicional que te ayudará a profundizar en estos temas. No dudes en suscribirte y dejarnos tus comentarios. Así que, en nombre de todo el equipo del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte, les damos las gracias por escucharnos y les decimos hasta la próxima.